Prensa con Gustavo Alegret. Primeros anuncios de Jair Bolsonaro como presidente electo evidencian una dura política exterior de Brasil. ¿Qué rol tendrá en temas como Cuba o Israel? La crisis migratoria de venezolanos hacia Colombia podría costar $1.000 millones. ¿Cómo hacer frente al éxodo? La economía, tema clave para las elecciones de mañana en Estados Unidos. Trump y Obama sacan pecho de sus logros para convencer a los votantes. ¿Y qué efectos tendrán las nuevas sanciones a Irán que entran hoy en vigor? Comienza Club de Prensa desde Washington con Gustavo Alegret. Club de Prensa es patrocinado por Tecnoglass, Allusions y Energía Solar IS Windows. Saludos desde nuestra mesa de trabajo con los analistas que nos acompañan. Enrique Gómez Batista, corresponsal del periódico O Globo de Brasil. Enrique, ¿cómo estás? Buenos días. Muchas gracias. Buen inicio de semana, gracias por acompañarnos. Y con José Díaz Briceño, corresponsal del diario Reforma de México. Pepe, buenos días. Gracias, buenos días. Oigan, sanciones, sabíamos que venían. El mismo presidente Trump lo mencionó el viernes en su cuenta de Twitter de una manera muy, digamos, original, utilizando esa iconografía, tanto en la tipografía como en la imagen de Juego de Tronos, anunciando que sanctions are coming. Las sanciones están a punto de reimponerse sobre Irán. El fin de semana hemos visto la respuesta por parte del régimen iraní de comprometerse para continuar apostando por su economía a pesar de esas sanciones y con una amenaza para Estados Unidos. Algo que sabíamos, pero ¿qué análisis inicial hacen al saber el detalle de las sanciones y sobre todo que Estados Unidos le permite a varios países aliados, Pepe, que las eviten? Es decir, el mensaje que lanza es: somos contundentes con Irán, con el petróleo iraní, eso no afecta a la ayuda humanitaria, por ejemplo, a la compra de medicinas, al intercambio de ayuda al desarrollo, etcétera, pero en la cuestión del petróleo sí, aunque hay excepciones. China, Japón van a poder continuar. Claro, es un ejercicio de realismo el entender que países como Corea del Sur, la India, el propio Japón no se pueden desentender de las importaciones de petróleo desde Irán. En el viernes que el señor Mike Pompeo habló con la prensa, pues informó que básicamente creía que estas sanciones, estas excepciones a las sanciones serían solo de semanas o meses, pero la realidad es que es muy probable que haya países que no se logren liberar del todo de las importaciones de crudo iraní, y esto pues abre una pregunta, ¿no?, sobre la efectividad de las sanciones de Trump a pesar de la vociferación tan fuerte. Hay que decir, desde que se anunció básicamente que Estados Unidos salía del pacto a principios de este año, el pacto nuclear con Irán, pues distintas entidades privadas han empezado a dejar de hacer negocios. Prácticamente pues se espera que más de 700 negocios en esta última lista pues básicamente decidan terminar terminar de hacer negocios con el régimen iraní. Esto obviamente es preocupante, en tanto pues los países de Europa pues en principio continúan con el pacto, y el propio Irán, como bien decías en la introducción, ha dicho: nosotros no le vamos a dar gusto a Estados Unidos de salirnos del pacto nuclear, nosotros intentaremos que funcione, pero lo que es claro es que se acabó una época de la política exterior estadounidense, porque es muy difícil pensar que otra administración, incluso demócrata llegando, pueda rearmar el acuerdo con el que ya se tenía con Irán. Hay que decir, lo que se escudan la administración Trump es básicamente decir que Irán, más allá de haber un poco controlado su producción nuclear, pues básicamente ha tenido una influencia nefasta en la región, con distintos grupos apoyando en Siria, en el propio Irak, y esto es algo que pues lo sintoniza perfectamente la administración Trump con la administración de Benjamín Netanyahu en Israel, y esto obviamente demuestra otra vez la alianza tan fuerte que hay entre dos partidos conservadores que en sus países pareciera no importarles la oposición interna a distintas medidas que están tomando Israel y Estados Unidos. Las sanciones hoy reimpuestas por Estados Unidos afectan a la posibilidad de que Irán venda petróleo y también a
las transacciones bancarias. Y el argumento de Estados Unidos es que de esta manera ponen presión al gobierno iraní para que deje textualmente de sponsorizar el terrorismo, Enrique. Sí, pero son cosas distintas, ¿no? Tenemos que ver que el acuerdo había sido hecho por las cuestiones nucleares, estaba muy bien hecho, todos los expertos, la ONU, todos decían que era uno de los mejores acuerdos hecho, que permitía controles, fiscalizaciones dentro del país, y ahora no, esto más funciona y está ampliando eso para otros temas por cuestiones de terrorismo. Y que yo no sé, Trump es verdadero cuando dice eso, por ejemplo, no toma las mismas decisiones o la misma visión con Arabia Saudita, que otro régimen muy complejo, el gran enemigo de Irán en la región, que todavía también tienes denuncias muy graves de apoyar el terrorismo. O sea, es más que todo cuestión de política. Para mí es muy claro eso, que esto anuncio se pasó de esta manera teatral de Trump acerca de las elecciones acá en Estados Unidos. O sea, está diciendo que está siendo fuerte, volviendo a trabajar con la imagen del miedo, de la amenaza externa para los electores republicanos, y con eso quiere mostrarse que es fuerte, que está imponiendo frente a un régimen que da miedo a los republicanos. Para mí, esta sanción en este momento es solamente política interna de Estados Unidos. Hay que decir que desde el flanco de la derecha conservadora en Estados Unidos no están tan conformes con el grado de sanciones en la que impuso la administración Trump a Irán. Pues básicamente senadores tan importantes como Marco Rubio, como Tom Cotton, como otros han dicho, lo que se debe prohibir, además de hacer las transacciones bancarias, es prohibir la entrada de Irán, o bueno, la permanencia de Irán en el sistema SWIFT, que las entidades bancarias de Irán, de ese país, no puedan hacer ni siquiera ningún tipo de traspaso a ninguna otra entidad bancaria. Esto es lo que quisiera la derecha más conservadora. Se le preguntó en este fin de semana en distintas entrevistas a Mike Pompeo sobre justamente esta inconformidad por parte de los conservadores en distintas cadenas de televisión. Mike Pompeo dio entrevistas este fin de semana y básicamente él evitó la pregunta y dijo, no se puede dudar que estamos siendo duros con Irán. El sistema SWIFT es este sistema cuya empresa que lo gestiona está basada en Bélgica y es el que hace hace la trazabilidad de una transacción financiera internacional, y de esta manera también Estados Unidos intenta bloquear que otros países que no están de acuerdo con la reimposición de sanciones puedan continuar sus negocios, sus transacciones. Además, Estados Unidos ha amenazado a aquellas compañías que tengan intereses en Estados Unidos y que, siendo extranjeras, hagan negocios con Irán. ¿No es ir demasiado lejos sancionar a empresas que no son de tu propio país para conseguir que tu decisión de reimponer las sanciones sea más efectiva? Sí, eso fue un pedido de las compañías americanas que temían perder espacios. Irán es un país muy grande, tiene una población de casi 100 millones de personas y que está ahora volviendo a tener acceso, bueno, después de que firmó el acuerdo, tuvo acceso de nuevo a reservas muy importantes que estaban en el exterior y están con ganas de comprar muchas cosas. Por ejemplo, podrían comprar más de centenas de aviones y Boeing estaban muy interesados en venderlas, pero cuando Trump ha hecho el movimiento para sacar a Estados Unidos del acuerdo, ¿qué pasó? Los europeos quedaron entonces muy contentos porque podrían vender mucho más a Irán o países como Brasil, por ejemplo. ¿Pero quedaron muy contentos? No. Desde el punto de vista... las empresas, no los europeos, las compañías europeas. Ya. Pero muy pronto el gobierno dijo que las compañías que negocien con Irán, europeas o latinas, lo que sean, Estados Unidos no puede imponer eso directamente, pero si negocias con Irán, no puede negociar con Estados Unidos. Entonces, entra un mercado como Irán, o un mercado como el gigante que es Estados Unidos, las compañías claramente no prefieren mantenerse aptas a negociar con Estados Unidos, ¿no? Sí, a mí me parece que no hay manera de pensar que Estados Unidos va a aflojar su política con Irán. Lo hemos visto en todos los foros y la presión que hay hacia otros países para adoptar una posición dura contra Irán cruza por todos lados, incluso en la política interamericana, Gustavo, la presión que hay sobre los países de América Latina para alinearse a la política israelí en los foros internacionales por parte de personajes como John Bolton es sumamente fuerte. Veremos cuál es el grado de independencia que pueden tener estos países, porque realmente Centroamérica, por ejemplo, los países del Triángulo Norte están bajo mucha fuerte presión. El Salvador no, porque es de corte de izquierda, pero sí Honduras y Guatemala se han tenido que alinear
alinear. Hemos visto el traslado de las embajadas de ambos países hacia Jerusalén y esto se extiende hacia otros votos en el sistema de Naciones Unidas. Veremos si justamente Estados Unidos en la política interamericana continúa en esta misma tónica. Pero para mí no está muy claro todavía qué Estados Unidos quiere, qué Trump quiere con eso. O sea, claro que está poniendo presión, pero ¿para qué tipo de acuerdo? ¿Cuándo van a volver a conversar? Podemos hacer un paralelo con que ha pasado con Norcorea. O sea, ahí está muy claro, quería volver a empezar a negociar. Todavía eso no está, me parece, en la visión que podemos alcanzar. ¿Qué quieres, Estados Unidos? ¿Qué te parece? Pues digo, nada más, los peor pensados de este país piensan que el presidente Trump está preparando un camino hacia la guerra con Irán, ¿no? Eso solo es una posición extrema, pero es una de las posibilidades. Ahora, no se ve claro qué otro acuerdo puede haber. Sí. De hecho, o sea, fue una cuestión extremadamente difícil después de años de negociaciones. Pero hay analistas que dicen que una de las estrategias de gestión del presidente es, cuando hay un reto, un problema, echarle fuego al problema para que crezca, poner todo el armamento, toda la artillería de gestión y de presión para que la otra parte se tenga que defender, y cuando ha creado el problema salir a solucionarlo. Pasó con Corea del Norte. Recordemos esos tweets increíbles en la historia de ese conflicto entre los dos países, en el que Estados Unidos, el presidente Trump, llamaba Little Rocket, ¿no? Pequeño matón, por decirlo de una manera traducida en el sentido figurado también. Pero luego llegó al acuerdo de incluso hacer una cumbre para destensionar y ponerse la medalla de que hemos solucionado el problema. ¿Con Irán puede estar haciendo la misma estrategia? Pero es diferente, porque ya había un canal de diálogo, los países ya tenían un acuerdo, sería mucho más fácil amenazar salir del acuerdo y con eso forzar un diálogo. El diálogo podría ser pasado. No pasó eso. Del día por la noche sacó Estados Unidos del acuerdo ya. O sea, no fue exactamente lo mismo, porque voy a sacarlo, si no conversamos, si no ampliamos. No tuvo este momento previo para ampliar o para reformar el acuerdo que ya había. De nada pasó, del acuerdo a la presión total. No tuvo una presión intermediaria, no sé. No me parece muy... ¿Es un escenario factible pensar en una cumbre Irán-Estados Unidos, al menos de los líderes, para avanzar en una posible solución, dejando al margen al resto de los 5 países que han firmado ese acuerdo internacional? Bueno, ahora en Nueva York, cuando los dos estaban allá por la cumbre de la ONU, la Asamblea General de la ONU, ninguno de los dos han querido eso, no podrían tener esa oportunidad de encontrarse, no lo ha hecho, ¿no? Sí, creo que en algún momento se le preguntó al presidente Trump si se podría reunir con el presidente Rouhani, dijo que no lo descartaba. Ya claramente, sí, pero... no creo que esté en realidad como una opción real, pero también hay que decir, lo que molesta a Estados Unidos en principio es la influencia de Irán en la guerra en Yemen, la influencia de Irán en Siria, y esas son dos cuestiones pues básicamente de política, de realpolitik, que van más allá de un acuerdo nuclear, y un acuerdo que amplifique toda esta área en donde pudiera haber acuerdo me parece que es imposible. ¿Creen que la parte del personalismo influye? Es decir, en el acuerdo o en la apertura de negociaciones con Corea del Norte pesó mucho el personalismo del presidente Trump en su estrategia, pero también la necesidad por parte de Kim Jong-un de verse como un sujeto de relación internacional, un sujeto que de la nada pasó al primer nivel sentándose con el presidente de Estados Unidos en una cumbre televisada casi en una negociación donde la geopolítica en Asia es un tablero en el que la figura no pesaba, sí, el problema de Corea del Norte, pero no la figura de Kim Jong-un, y ahora sí. Y en cambio en Irán Hassan Rouhani no necesita ese aval porque él ya tiene ese reconocimiento por parte de la comunidad internacional. Esta es una lectura, otra lectura puede ser diferente, o sea, que para realmente ser aceptado o respetado por Estados Unidos, haya la bomba, haya los juguetes, no haya como Irán, que hicieron el acuerdo en el momento un poco anterior. O sea, esto puede ser otra lectura, o sea, insista en la bomba, que ahí sí será más respetable, no sé. Vamos a otra cuestión de la actualidad. Estamos a menos de 24 horas de la apertura de los colegios electorales.
técnicamente el día de la elección, porque ya hay colegios que están abiertos para recoger el voto adelantado. Los ciudadanos en Estados Unidos, muchos de ellos han votado por adelantado, otros lo van a hacer mañana en esa cita electoral que se presenta como un referéndum de la gestión de los 2 primeros años de un presidente sui generis como el presidente Donald Trump. Este fin de semana, Pepe Enrique, ha habido como una maratón por parte de 2 figuras relevantes, la del Partido Republicano, el presidente mismo, que está en un tour por media docena de estados, reclamando el voto, apelando a la base y con un mensaje de la economía va bien, pero fundamentalmente la caravana de migrantes. Los demócratas son los que van a subir los impuestos si ganan, los demócratas son los que van a abrir las fronteras y permitir que las caravanas entren, y de tema de seguridad o inseguridad. Y Obama ha salido al rescate, sorprendentemente, porque estuvo muy callado en estos 2 primeros años, ha salido al rescate de los demócratas, está en otro tour, también por media docena de estados, en algunos casos se ha cruzado con el mismo presidente Trump, y el mensaje es el de los valores, recuperar lo que este país representa. Ese es el mensaje de los demócratas. ¿Cómo ven la recta final, Enrique, de estas elecciones? Bueno, esas elecciones son, como he dicho, como una variación del gobierno Trump. Todo es Trump, Trump, Trump. Es impresionante cómo Trump consiguió con esos 2 años monopolizar el debate político en este país. Todo es sobre Trump. Y es interesante que Trump está insistiendo en la tesis del miedo, o sea, el miedo de los migrantes, el miedo de una crisis, de un caos, que no es verdad. Si hablamos con los expertos, no hay riesgo de caos o de invasión de migrantes en Estados Unidos. Y como los demócratas, que pueden ganar la mayoría de la Cámara de los Representantes, todavía no tiene a pesar de estar en buena posición, no tiene un tema nuevo, o sea, no tiene propuestas nuevas, solamente se pone como el anti-Trump, y necesitan de un líder como Obama, que en general en este país, cuando los presidentes salen de la Casa Blanca, se quedan más callados, no envuelvense tanto en la política, pero necesitan de Obama porque no hay otros líderes tan fuertes en Partido Demócrata. Este es un punto. Y creo que muestra que todavía no tiene un proyecto claro para 2020, y esto es un poco preocupante. Sí, yo creo que ya en términos de predicciones electorales, Enrique es muy correcto en decir que hay más de 84% de probabilidades, según el sitio 538, que básicamente los demócratas se hagan de la Cámara de Representantes, y al contrario, hay más de 85% de probabilidades que los republicanos mantengan el control en el Senado, y que pues básicamente esto detonará y abrirá un nuevo espacio de 2 años rumbo a la elección de 2020, que sentará la tónica de cómo será la política en Estados Unidos. Obviamente, si el tema en este momento es qué tan grande podría ser la victoria de los demócratas en la Cámara Baja, lo que se está viendo, los temas más importantes que los analistas están tratando de detectar para ver el tamaño de la victoria es, por ejemplo, de los 23 distritos congresionales donde los republicanos ganaron a nivel del Congreso en 2016, pero Hillary Clinton se hizo del voto en la elección presidencial, los podrá conquistar todos de vuelta el Partido Demócrata. En este sentido, la figura de Trump, como dice Enrique, se vuelve fundamental, porque es la persona que está polarizando tremendamente. Estos distritos, estos 23 distritos que Hillary ganó, pero que a nivel congresional lo ganaron los republicanos, son la mayor parte, son distritos mucho más diversos, mucho más urbanos, y también de alto poder adquisitivo, de alta educación. Estamos hablando de lugares como un distrito 10 de Virginia, aquí muy cerca de la capital. Estamos hablando de un condado como de Orange County en California del Sur, en el sur de California. Estamos hablando de algunas áreas afuera de Miami, algunas áreas fuera de de Filadelfia. Y entonces estamos hablando de votantes suburbanos que todo el mundo está pensando que son gente con educación, con grado de escolaridad, que ante la fuerte retórica del miedo de Trump y de también su posición de cómo lidiar, cómo tratar a las mujeres, pues básicamente están siendo radicalizados a votar por los demócratas. Esto me parece que es uno de los juegos, y otro que mucha gente piensa en distintas peleas que hay alrededor del país, es el tema de la participación. De eso podemos hablar un poco más, pero qué tan energizados están tanto los demócratas como los republicanos, esa será la clave. ¿Saben qué me llamó la atención? En los últimos reportajes de las cadenas estadounidenses, en los diversos eventos en los que el presidente Trump participa, y es el invitado estrella, los votantes vuelven a repetir aquellas frases que escuchamos cuando seguimos la campaña electoral.
es auténtico, es un presidente distinto, ha bajado los impuestos y queremos que los continúe bajando, casi que no usa teleprompter. Esta es una frase que resonaba mucho en la campaña, que a mí me impactó mucho cómo los ciudadanos a la hora de elegir un presidente se fijaban en el ejemplo de que no sigue el teleprompter, ¿no? que trasladaba esa autenticidad. Y esta mañana volví a escuchar el mismo argumento de votantes en Florida, donde ha estado este fin de semana, diciendo es un presidente único y excepcional. Eso entre los republicanos que votan por él. Tenemos que acordar que desde la elección Trump mantiene esa misma base. Y entre los republicanos, 80% apoyan el gobierno de Trump. O sea, esos sí siguen fieles a Trump. Pero la diferencia para ganar elecciones son los moderados o otras partes de personas que votaron por la primera vez por Trump y que no votaban antes en republicanos. Y estuvo este fin de semana en las cercanías de Pittsburgh, justamente una región de estas, que votó por Trump en 2016 y que ayudó a Trump a conquistar los 20 votos de Pensilvania, que fue fundamental su victoria. Y allá, bueno, ellos dicen que están un poco hartos. Es verdad que la economía está bien, es verdad que las empresas, las industrias están volviendo a la región de Pittsburgh. Vi una planta química gigante de $6 mil millones que están construyendo, hay empleos para todos, pero ellos están, los moderados que votaron por Trump y que ahora tal vez voten por demócrata de nuevo, están un poco hartos con el discurso de odio, con la división del país. Y allá específicamente, como hubo una gran chacina, un mass shooting en una sinagoga, las personas estaban con un poco de miedo del discurso de Trump, están queriendo personas más moderadas. Entonces, en estos votos más independientes que pueden a cada elección votar o por demócrata o por republicano, están un poco hartos de esta manera de Trump ponerse. Hay una reflexión que me gustaría pedirles un comentario. ¿Se han fijado que entre los líderes demócratas, las figuras que están saliendo, como titulaba hoy El País en un artículo que firma el periodista Joan Faust, Obama al rescate de los demócratas? En ese juego de al rescate no está Hillary Clinton y tampoco está Bill Clinton. Está Joe Biden y hay voces diversas, una algarabía de voces dentro del Partido Demócrata que, en mi opinión, lo que hace es diluirles el mensaje, pero tampoco tienen un líder fuerte. Está Obama, que representa una administración anterior, y Joe Biden, que representa la misma administración. Pero no estamos escuchando con fuerza ni a Bill Clinton ni a Hillary Clinton, porque no forman parte de esa agenda, pero tampoco estamos escuchando con mucha fuerza a los mensajes del ala más a la izquierda del Partido Demócrata, como Elizabeth Warren o Bernie Sanders. Sí, bueno, yo la verdad es que difiero de esa visión. Me parece equivocado que los periodistas extranjeros nos fijemos únicamente en los nombres que no son conocidos. Obama, Hillary, Bill Clinton, cuando en la realidad hay competencias importantísimas alrededor del país que no necesitan de un líder carismático, porque en sí mismos son líderes carismáticos. Estamos hablando que personas como Stacey Abrams en Georgia, estamos hablando como Andrew Gillum en Florida, que los dos están buscando las gubernaturas, y estamos hablando de Beto O'Rourke en Texas, que está buscando la senaduría. Los tres tienen un nivel de autenticidad mucho más alto que el que pudiera tener Hillary Clinton en la campaña. Esto lo dicen todos los reporteros que han estado ahí. Tienen un nivel de comunicación con el público que Hillary Clinton simplemente jamás pudo tener en la campaña de 2016. Yo creo que nosotros como reporteros, como periodistas internacionales, tenemos que ir más granularmente y no quedarnos en los discursos de las personas nacionales que no necesariamente conectan con la realidad de los estados. Por ejemplo, una persona como Beto O'Rourke en Texas está conectado de una manera totalmente distinta de lo que conectaría Hillary Clinton. A pesar de que se está yendo a la izquierda en algunos temas, también hay temas que están yendo hacia el centro. Y el tema de unidad es un tema muy distinto al que buscó Hillary. Yo creo que concordo contigo. No podemos pensar solamente en los antiguos nombres. Hay nuevos nombres saliendo. Y el momento hoy del Partido Demócrata es justamente una disputa interna. ¿Quién va a mantener el control del partido? ¿Los moderados como Hillary, establishment como Joe Biden o las nuevas fuerzas de izquierda? Hasta ahora vemos que el 70% de los candidatos a diputados son moderados, pero los que más impresionan, los que más movilizan son los de izquierda, como que Pepe habló. O sea, hay una disputa muy grande, hay cosas aconteciendo en este punto. Hemos visto, por ejemplo, que los demócratas pueden elegir las dos diputadas más jóvenes de la historia de Estados Unidos, las dos con 29 años, pueden elegir la primera gobernadora negra de la historia del país, pero
elegir el primero... En Georgia, ¿no? En Georgia. Las dos primeras mujeres musulmanes para el Congreso, para elegir el primer senador trans del país en Vermont. O sea, hay muchas cosas aconteciendo en el lado demócrata que no están... Podemos pensar solamente en Obama, pero hay una disputa interna. ¿Quién va a controlar el país? ¿Cómo el demócratas van para 2020? ¿A la izquierda, como fue Bernie Sanders, o al centro, una posición más moderada, una posición más de establishment? Nada sabe muy bien, y esas elecciones serán fundamentales para eso, ¿no? También el primer gobernador abiertamente gay está siendo postulado por parte de los demócratas en Colorado. Es Jared Polis, una persona un poco más de centro, pero sin duda hay cantidad de figuras sumamente interesantes que pueden hacer esta disputa pues realmente intensa. En las elecciones de mañana se va a renovar la totalidad de la Cámara de Representantes, 435 asientos, y un tercio del Senado, es decir, 35 están en juego, el resto se mantienen. Saben que el Senado es una cámara más reflexiva, así lo pensaron los padres de la Constitución, y sus periodos son de 6 años y cada 2 se renueva solo un tercio. Por lo tanto, los 35 que van en juego. Además de las 50 gobernaciones, si no estoy mal, son 36 las que están en juego, la mayoría controladas por republicanos, pero hay algunas que no lo tienen tan claro. Hacemos una pausa aquí. Al volver hablamos de migración venezolana en el continente americano y particularmente de su impacto en Colombia. Ya regresamos. Ya regresamos con Club de Prensa. Continuamos con Club de Prensa. Volvemos a nuestra mesa de trabajo. Si hay alguna crisis migratoria que destacar en la historia de América Latina, seguramente es la que estamos viviendo en los últimos meses, si no años, la de la salida de venezolanos que huyen de un conflicto, de una situación de crisis profunda que comenzó con la política, derivó a la económica y está afectando también a lo social. Le ponen a los analistas el apelativo de humanitaria. Buscan un futuro mejor fuera de Venezuela y han ido a países como Ecuador, como Perú, como Colombia. Incluso en Estados Unidos han llegado venezolanos, además de Brasil, por supuesto, y otras partes del mundo. En Europa, probablemente España sería el país donde más han recaído esos venezolanos que han tenido que salir buscando un futuro mejor. En el impacto del país vecino, de Colombia, sabemos hoy que el impacto de la migración venezolana puede superar los $1.000 millones. Enrique, una situación preocupante que además genera, en algunos puntos, rechazo social. Sí, ese es un problema serio que Colombia tiene que enfrentar. Es un número muy grande de personas que están entrando ahí, y creo que si todos los países que están poniendo preocupación por el tema de Venezuela quieren realmente ayudar, tienen que ayudar ahí, Colombia principalmente, porque la frontera es más grande y más abierta que con Brasil, y ahí sí que necesita ayuda. Pero tenemos que acordar también como colombianos que pueden pasar a tener rechazo por los venezolanos, como hemos visto muy fuerte en Brasil. No puede olvidarse que en el pasado, hace unas décadas, fue al revés. O sea, fue colombianos que buscaron refugio en Venezuela. Esto no podemos olvidar nunca, que son pueblos hermanos, que son pueblos que tienen una historia común muy importante, muy intensa, y que es hora de apoyar a las personas. Este es el momento. ¿Usted cree que los colombianos que han manifestado esas actitudes de rechazo a la llegada de venezolanos olvidan ese pasado en el que, cuando Colombia estaba en una situación crítica, buscaron muchos un futuro mejor en Venezuela? Yo creo que un poco sí, y más que eso, en este momento el gobierno tiene que mostrar que es el momento de ayudar al vecino. Siempre tenemos que hacer esto, es lo normal y es lo importante, y creo que hace falta tal vez una actuación más fuerte del gobierno para explicar eso, para mostrar que está haciendo cosas, que esos venezolanos no van a robar los servicios públicos o los empleos de los colombianos, y con eso tener una actitud positiva, incluso para pedir ayuda a los otros países, a los países más ricos, para apoyar esta ayuda que es humanitaria, que es urgente. Sí, el tema es que la crisis global de refugiados es justamente global, mundial.
hay distintas regiones del mundo que están sufriendo justamente el desplazamiento de poblaciones desde África hacia Europa o desde Centroamérica hacia Estados Unidos o desde Venezuela a los países andinos, y realmente las fuentes de ayuda para poder ayudar financieramente a países que están siendo pues realmente los receptores iniciales son pocas. Pensemos, Estados Unidos, por ejemplo, ha donado desde 2016 hasta la fecha 95 millones de dólares a los países de la región que están recibiendo migrantes venezolanos. Colombia recibió alrededor de 23 de estos 95 millones. Si uno piensa la cuenta de la que tú hablabas, de 1.000 millones de dólares para financiar la estancia de estos migrantes, pues es realmente, pues ni siquiera pues un 10%, es apenas una mínima parte de lo que se necesita para atender correctamente a estos migrantes. Pero ¿de dónde más podrían venir estas ayudas? Pensamos, por ejemplo, los países del norte de Europa, pues ellos están enfocados realmente también en financiar, que ya tienen una carga bastante fuerte con los migrantes de la guerra en Siria. En Centroamérica, México está ahora siendo receptor de muchos migrantes y tiene su propia crisis para poder financiar y dar condiciones básicas de salubridad, por ejemplo, a los migrantes que están llegando a través de la frontera con Guatemala. Es decir, las fuentes de financiamiento para Colombia son mínimas, pero bueno, es importante lo que dijo el Banco Mundial. Es muy probable que haya algún tipo de negociación, porque simplemente no es algo que pueda crear un país solamente. El dato de los 1.000 millones viene, como dice ahora Pepe, de un informe del Banco Mundial. Reza así el texto que nos llama la atención y que ponemos a consideración de esta mesa de trabajo: los efectos de la prestación adicional de los servicios de educación, salud, agua, primera infancia, atención humanitaria, servicios de empleo y fortalecimiento institucional serían del 0,23% y el 0,41% del Producto Interior Bruto, lo cual significa esos 1.000 millones de dólares, Enrique. Sí, bueno, yo estuve en Colombia con el secretario Juan Matis, con su gira por Sudamérica, y ha dicho eso, que ya prometió enviar un buque hospital para Colombia, para ayudar en las servicios. Está ahora en Ecuador ese buque y a finales de este mes de noviembre llega precisamente a la costa colombiana. Sí, pero eso es un paso importante, pasos como este tienen que ser hechos, pero no es solamente eso, necesita de más ayuda. Hemos visto que Canadá todavía no está tan envuelto con eso, y hemos visto ahora el BID empezó un proyecto importante, la primera frente para soporte de los migrantes, de los refugiados en el continente americano. Eso sí podría ser una solución, pero es de largo plazo. Para cosas urgentes, los países tienen que buscar otros países y no se puede fijar en los europeos que están hartos con sus problemas. Tal vez a Japón, a otras naciones, incluso los propios latinos que tienen como compartir un poco los costos, no puede hacer todo para Colombia, ¿no? Lo que pasa es que la integración de un refugiado en América Latina es distinta a la integración social de un refugiado venezolano en Japón. Imagino el choque cultural, igual que en Alemania. Pero Japón puede dar con plata con eso, ¿no? Parecía es muy más fácil que un venezolano se quiere por Latinoamérica, claro. Pero Japón, por ejemplo, en el plata para eso, ¿no? Cerramos. Es un tema global, no se puede quedar pensado solo regional, porque justamente tan solo este año los países de Naciones Unidas, a excepción de Trump, que decidió la administración no participar, se llegó a un acuerdo de un pacto global sobre la migración, no contra la migración. Se habla de distintos compromisos, se habla de cuestiones humanitarias básicas que cada país debe cumplir. Se está hablando que regímenes de derecha como Austria están pensando pues, realmente ni siquiera firmarlo. Esto es un tema sumamente interesante, pero sí, o sea, las fuentes de financiamiento no son muchas y bueno, detrás de todo esto es la solución de la crisis venezolana, porque a nadie nos gusta migrar a nuestro país. Estamos en Club de Prensa hoy lunes de esta primera semana de noviembre con Enrique Gómez Batista y con José Díaz Briseño. Ya regresamos. Ya regresamos con Club de Prensa. Continuamos con Club de Prensa.
Tiempo para nuestra mesa de trabajo, el análisis que nos lleva ahora a Brasil. Enrique, hemos visto que Jair Bolsonaro ya está anunciando sus decisiones y entre las decisiones que está tomando está la de alejarse de Cuba y acercarse a Estados Unidos. La semana pasada veíamos al asesor de Seguridad Nacional, a John Bolton, en Miami, hablando sobre la política de América Latina. Sí es cierto, los titulares acabaron siendo el de las sanciones para el oro venezolano, de la limitación de la venta de oro venezolano y el anuncio de sanciones que vuelven para Nicaragua y para Cuba, pero dijo unas palabras que llamaron la atención también para los analistas, y es que el gobierno de Jair Bolsonaro es un gobierno afín ideológicamente a Estados Unidos, cuando en esta mesa de trabajo, lo hemos repetido muchas veces, Jair Bolsonaro está en la extrema derecha. ¿Es como un reconocimiento de que esta administración le gustan esos gobiernos? Yo creo que sí, porque incluso Bolsonaro está analizando con temas muy caros a Trump. Por ejemplo, prometió nuevamente cambiar la embajada de Brasil en Israel de Tel Aviv a Jerusalén, como ha hecho Estados Unidos y poquísimos otros países en el mundo. Entonces, esto es un señal positivo. Va a pelear por salir sacar Brasil del Acuerdo de Clima de París. O sea, hay temas muy caros a la administración Trump que pueden ser también copiadas o repetidas en Brasil, y por eso hay una ligación muy fuerte entre los dos países. Pero esa decisión de mover la embajada responde más a la voluntad de Jair Bolsonaro de mandarle un mensaje de amistad al presidente Trump, o de mandar ese mismo mensaje a Israel. No, yo creo que responde a una voluntad de Bolsonaro de enviar un mensaje a los religiosos de Brasil, a los evangélicos de Brasil, que como acá los evangélicos de Estados Unidos creen que Jerusalén es especial y que tiene que ser con los judíos y no con los musulmanes. O sea, es un mensaje para los subas, es un mensaje interno Subas que tiene consecuencias. Y eso tendrá mucha consecuencia. Una cosa es Estados Unidos hacer eso, el país más poderoso del mundo, otra cosa es Brasil. Brasil hoy, lo principal comprador de alimentos de Brasil, además de China, son los países árabes, que compran pollo, compran soya, compran de todo de Brasil. Y ellos han dicho que si Brasil cambia la embajada en Israel, no van a comprar más alimentos de Brasil. Está una pelea muy grande internacional que envuelve $1.000 millones todos los años. O sea, esto está creando ya tensiones dentro de Brasil que no había. Más que eso, Bolsonaro ha dicho que puede cerrar la embajada que Brasil tiene en Palestina, que sería también una afronta al mundo árabe. Y los expertos en Brasil dicen que no está muy claro qué ganaría con eso. Brasil ya tiene una buena relación con Israel, ya tiene buen comercio, no está muy claro qué ganaría Bolsonaro haciendo eso, a no ser quedarse más cerca de Trump. Pero qué interesante este dato que nos compartes de la relación comercial de Brasil con los países árabes, y que la decisión, que a pesar de que tiene un alto impacto en la economía brasileña, has dicho $1.000 millones de intercambio anual, Bolsonaro igualmente, sin ninguna necesidad, porque no estaba dentro de las prioridades de su agenda, la suya es una agenda fundamentalmente de seguridad y es una agenda de recuperación económica, por el índice de desempleo que tiene Brasil, por los afectados, pero particularmente la tilde la está poniendo en la seguridad. Sin esa necesidad se crea un problema de $1.000 millones en la economía, cerrándose un mercado. Sí, bueno, esa es una cosa que está prometiendo. Todavía no dice, voy a hacerlo, yo pretendo hacerlo. Y con eso crea debates y muchas otras cosas en Brasil. Nada está muy claro qué va a hacer. Todavía no definió quién será su chanceler. Y está un poco sorprendiendo a los analistas cómo es la primera semana después de elegido, está poniendo mucha voz en los temas internacionales. Ha dicho, por ejemplo, que puede acabar totalmente con las relaciones entre Brasil y Cuba. Son relaciones muy intensas, muy próximas. Hay 10.000 médicos cubanos en Brasil hoy. O sea, un tema muy delicado, y está un poco raro cómo Bolsonaro en esta primera semana puso mucha atención en temas internacionales que no puso en su campaña. Sí, yo creo que el meollo de la cuestión es: tenemos un nuevo presidente de una nueva arista política con un mandato, y que pues la gran pregunta que tiene es: una potencia como Brasil, que ha buscado siempre una política exterior independiente, con una marca propia, decidirá pues simplemente plegarse a lo que hace Trump,
me parece que no va por ahí, porque Brasil mismo tiene aspiraciones de otro tipo y siempre ha buscado distinguirse, incluso teniendo relaciones con países como Cuba, que Estados Unidos en principio no buscaría. Realmente, si Bolsonaro, por ejemplo, decidía mover la embajada hacia Jerusalén, sería solo como el cuarto país o el tercer país que lo hiciera, después de Honduras, Guatemala, Paraguay, que se está ahora echando para atrás. Pero realmente Brasil se quisiera poner en la misma tesitura que Estados Unidos, cuando durante los últimos 15 años ha buscado a través del grupo de los BRICS distinguirse como un grupo separado de Estados Unidos. Me parece pues, que está todavía por definirse cuál será la política exterior de la propia potencia brasileña, cuando incluso en campaña dijo que buscaría poner una distancia de China. Entonces, realmente hay una cantidad de mensajes encontrados, pero lo que me llama la atención también es lo que dice ahora Enrique, el tema de Cuba. Me parece inaudito que el tema de derechos humanos en boca de Bolsonaro sea algo que busque guiar su acción política, cuando dentro del propio Brasil en estos momentos, aun cuando no has llegado a ser presidente, se están viendo efectos en cuestiones como libertad de expresión, algunos periodistas teniendo miedo a expresarse sobre Bolsonaro, cuestiones sobre, por ejemplo, el propio Globo, que ha tenido alguna encontronazo recientemente para no publicar imágenes de Bolsonaro. Me parece que él hablar de derechos humanos me parece que hace una pero no es por derechos humanos, es por comunismo. Es quiere cerrar las relaciones con Cuba por ser comunistas. Y quiere, como ha dicho una semana antes de ser elegido, echar los ojos de Brasil. Oigan, ¿se acuerdan que en una de las tertulias de análisis que tuvimos hace un par de semanas, justo después de la victoria de Bolsonaro en esa segunda vuelta, y creo que estabas, Enrique, dijimos cómo Sergio Moro, el juez que ha llevado todos los escándalos de corrupción y que fue el caso que instruía, el que llevó a la cárcel a Lula, tuiteó y se posicionó políticamente y nos llamaba la atención. Y allí ya especulamos sobre la posibilidad de que él pudiera ser miembro del gabinete, lo cual se ha acabado confirmando. En esta mesa de trabajo tenemos esa bola de cristal. ¿Qué mensaje lanza el hecho de que Bolsonaro escoja al juez Sergio Moro para ser el ministro de Justicia? Bueno, depende. Hay dos mensajes posibles. La primera es que el gobierno Bolsonaro puede de verdad hacer una frente nueva y con fuerza contra la corrupción. Sergio Moro fue el juez que consiguió personificar esta lucha de Brasil contra la corrupción, tiene buenas ideas y algunas leyes para eso. Eso es una visión positiva. La visión negativa de esta es que Moro ha dicho que confesó que estuvo conversando con Bolsonaro durante toda la campaña. Una semana antes, 5 días antes de la primera vuelta, publicó temas de parte de una acción judicial que era contra Lula, o sea, que eso puede ser utilizado como una actuación política de él. Y con eso los defensores de Lula ya están creando nuevos y nuevos pedidos para soltar Lula, basado en que las decisiones de Bolsonaro no eran decisiones como de Moro, perdón, no eran decisiones independientes, pero ya tenía un plan con motivación político. política. Y con eso créase un discurso y un enfrentamiento muy grande en Brasil. Hay un tema político nuevo con la ida de Moro para el gobierno. Y acordemos, Moro en toda su vida ha dicho que nunca iría a la política. Nunca iría a la política y será ahora, como Bolsonaro le dice, un superministro que va a controlar. Nunca iría a la política hasta que le han ofrecido ir a la política. Sí, yo recuerdo cómo el propio Enrique nos comentaba que me parece una decisión que el propio juez Moro pudo haber sido presidente si quisiera. No necesitaba el apoyo de Bolsonaro para ser ministro de Justicia. La fuerza misma de él como el luchador anticorrupción lo posicionaba, si quisiera, como una figura para competir por la presidencia él sí mismo. Y el que se haya decidido a plegar al gobierno de Bolsonaro, el próximo gobierno de Bolsonaro, pues abre muchas dudas, ¿no? Y también yo creo que es un golpe muy bajo para todas las fuerzas anticorrupción del continente, porque es una decepción de que justamente al unirse a un gobierno, al entrar en política directamente después de siempre
no decirlo, pues alimenta estas teorías de la conspiración de que básicamente el sistema de justicia está amañado en contra de la gente de izquierda, que básicamente pues los aliados de Lula en el continente, yo veo en Argentina, yo veo en México, inmediatamente que van a poner en duda todas las cuestiones anticorrupción que lanzó a través del continente justamente con el caso de Odebrecht. Entonces me parece realmente muy lamentable que pues llegue a una posición de poder cuando él pudo haber sido el propio presidente. Y otra cosa que muchos expertos están diciendo en Brasil es que Bolsonaro, que es llamado por sus apoyadores de mito, puso un mito todavía más grande en su gobierno. O sea, puso a alguien más popular que él para ser su subordinado. Eso puede crear problemas de gestión. ¿Podrá Bolsonaro decir no a Moro? Moro tendrá más fuerza política tal vez que el propio presidente. Eso será un drama para ver cómo será el próximo gobierno. Y lo contaremos aquí en Club de Prensa cuando suceda. Vamos a dar una nueva pausa para entrar en la recta final de nuestra mesa de trabajo de hoy. Ya regresamos con Club de Prensa. Continuamos con Club de Prensa. Son las 10:24 de la mañana en la costa este de Estados Unidos, también en Bogotá, Lima, Quito, cuando Nueva York está en situación de alerta, no porque haya una amenaza, sino porque comienza el juicio, la audiencia contra Joaquín Lobera, también conocido como el Chapo Guzmán. Pepe, una audiencia que pone en alerta a las autoridades y que pues arranca uno de los juicios más esperados después de la novelesca historia de El Chapo llevando las riendas de uno de los cárteles de droga más importantes del mundo. Así es un juicio que en principio, por ejemplo, en las revistas mexicanas se ha vendido como el juicio del siglo, dado el carácter que tenía el Chapo. Bueno, los titulares mexicanos también les gusta mucho este tipo de amarillismo, exacto, ¿no? dado con honrosas excepciones, claro. Claro, dado el carácter que tenía el Chapo Guzmán como, pues, básicamente el líder del cártel de Sinaloa. Y justamente a eso voy, Gustavo. El hecho de que Joaquín el Chapo Guzmán esté siendo enjuiciado a partir de ahora en Nueva York será un punto importante, habrá que ver cómo se desarrolla, pero mientras tanto el cártel sigue funcionando, no se ha roto. La cuestión es que está muy descentralizado, hay distintas cabezas, se opera pues, de una manera muy natural. El propio Chapo no tenía un control directamente como una empresa de CEO donde él mandaba desde arriba hacia abajo. Entonces, pues esto abre dudas sobre exactamente el tema de cómo se controla el narcotráfico. Simplemente con el descabezamiento de un cártel es suficiente. Es fascinante la historia del Chapo Guzmán, ¿no? Como un personaje que en principio era un hijo de un agricultor perdido en la sierra de Sinaloa, logra ser, digamos, una de las cabezas más visibles de este emporio de miles de millones de dólares en el mundo. La propia expectativa es que el juicio sea, pues, muy secreto. No se sabe la identidad de los jurados, en principio para proteger la integridad de ellos o de sus familias. Nosotros sabemos, a través de seguir algunos juicios de narcotraficantes de menor rango en Estados Unidos, que se cuida mucho justamente esta identidad, porque sí, el tema de identificar quién en Sinaloa está delatando a estos personajes, pues es muy sensible y es muy fácil de ir y cometer algún tipo de represalia contra ellos. Ahora, el Chapo Guzmán está acusado de múltiples delitos de narcotráfico, también de intentos de asesinato, y este solo es uno de los juicios, de los juicios que en principio se le seguirían. Tiene otros cargos en el sur de California, en el propio Illinois, que se acumulan y que podrían seguir a lo que se ocurre hoy en Nueva York. El propio Chapo Guzmán ya está viviendo un calvario respecto a lo que vivía en México. Recordemos, en México se escapó 2 veces de cárceles de alta seguridad, supuestamente. Sí, estar en la cárcel con plata en México parece que es un... Sí. Todo el mundo es un atenuante a la pena. Todo el mundo recordamos esa escapatoria, pues realmente de película, en 2015, cuando a través de un túnel y él usando su iPad en su celda, pues básicamente se mete supuestamente al baño, se ve la cámara de seguridad y en un momento se está supuestamente tomando una ducha y desaparece. Nadie sabe cómo, pero había básicamente un túnel de 1 kilómetro de distancia que conectaba un centro penitenciario en México con una salida. Escapó el Chapo, lo encontraron después en Sinaloa,
pero ahora pues está básicamente recluido en Manhattan, en un lugar donde no tiene visitas, donde su abogado solo lo puede ver muy breves horas a la semana y donde él mismo dice, estoy viviendo un calvario. Pero tenemos que ver, es sí un poco el juicio del siglo, porque esos números son impresionantes, ¿no? En 25 años envió 155 toneladas de cocaína para Estados Unidos y ha facturado eso 14 mil millones de dólares. Pero claro... La verdad, yo lo digo, yo me rehuso mucho a las expresiones estas de no, pero los juicios del siglo. Le preguntaría de qué siglo, del 20 o del 21, porque el 21 acaba de empezar, entonces ahí le doy la razón. Del 21 hasta ahora. Pero claro, coincido con Pepe que esto no significa el fin, claro, sabemos que no, del tráfico de drogas, porque van a siempre tener traficantes haciendo en cuanto hubiera mercado acá para consumidor. O sea, el problema no es que ofrecen un producto y con eso quieren un consumo, al revés. Y los americanos quieren consumir y con eso van a encontrar alguna manera de venderlo. Este es el punto. Sí, ese es siempre el gran debate con el tema del narcotráfico, ¿no? Atacas a quien lo vende o a quien compra. Y ese es uno de los grandes retos que tiene los expertos dicen Estados Unidos. Que no solamente eso se resuelve, que tiene que atacar la guerra y cambiar un poco la política de drogas en el mundo, ¿no? La actualidad que hoy la hemos analizado con Enrique Gómez Batista y con José Díaz Briseño en nuestra mesa de trabajo de este Club de Prensa de hoy lunes. Tenemos que poner un punto final aquí para volver mañana. Gracias por habernos escogido. Les deseamos una feliz jornada.